Con uno que me confirme que vemos que todos están viendo la pantalla. Listo. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, los que no saludé al principio, los saludo ahora. Muchísimas gracias por conectarse. Esto es iniciativa de un grupo de ustedes que nos solicitó hace unas semanas atrás un cursito, una charla sobre el mecanizado de titanio, que es importante porque hasta hace un tiempo no era un material típico de los que estábamos mecanizando acá, y hemos visto, no solo en ese cliente particular, sino en algunos otros clientes que se ha estado propagando el mecanizado de titanio. Y lo más divertido de todo es, más allá de simplemente aplicaciones médicas, porque aplicaciones médicas, tenemos varias aplicaciones médicas ya muy controladas de mecanizado de titanio, pero ahorita estamos viendo otro tipo de aplicaciones. Entonces, esa es la idea de hoy. Vamos a concentrarnos en las operaciones básicas, torneo fresado y taladrado, y al final vamos a hablar de las consideraciones del planeamiento del titanio. Cómo planear el mecanizado desde cero para tener éxito en el mecanizado del titanio. Entonces, ahí, que se me mute. Checho. Hola. Ya lo vamos a montar. Gracias. Un saludo, Checho, un abrazo. Ok. Ese es el titanio. De hecho, por lo que hemos visto nosotros, muchas de las piezas que convencionalmente se hacen en otros materiales, mayoritariamente materiales inoxidables, han ido cambiando hacia titanio. En un principio, el material titanio estaba de alguna manera reservado para operaciones médicas, básicamente. Porque es un material biocompatible, porque el cuerpo cuesta mucho que lo rechace, probablemente algunos de ustedes tengan un pedazo de titanio ahí en la jupa. Si Jorge Badilla se conecta, ya sabemos que sí, definitivamente hay alguien que tiene un pedazo de material titanio en su cuerpo. Sin embargo, ¿perdón? Yo tengo en el brazo. Ok, ahí está, alguien que tiene titanio en el brazo. Si se lo puede sacar y mostrar, no, mentira. El material titanio ahora está cambiando a otras aplicaciones. Las aplicaciones típicas son aeroespacial, por los requerimientos de temperatura y condiciones atmosféricas que las piezas aeroespaciales tienen. También en algunos casos, algunas piezas en la parte automovilística por las mismas razones. Sin embargo, cada vez estamos viendo más aplicaciones que típicamente se hacían en otros materiales que se están haciendo en titanio. El titanio es un material maravilloso, complicado de mecanizar definitivamente, pero la complicación radica en tal vez la incomprensión del material como tal y tal vez un poco más de planeamiento. Requiere un poco más de planeamiento y vamos a desarrollar sobre ese tema. ¿Qué tiene el titanio típico? Bueno, de las características más llamativas es que se endurece a altas temperaturas. Podemos hablar de que retiene su fuerza a altas temperaturas, no tiende a deshacerse, por decirlo de alguna manera, como algunos otros materiales. Entonces, cuando un material tiene esa característica, normalmente nos exige más desde el punto de vista de herramienta para ser cortado. Y esa exigencia va a generar mayores temperaturas y va a generar mayor fuerza de corte. Es un material de viruta corta. O sea, relativamente fácil de cortar la viruta, pero un material de viruta corta también quiere decir de que vamos a requerir para cortarlo menores avances. No es un material con el que podemos trabajar a altos avances. La baja conductividad térmica que el material tiene, que es una de sus características también muy llamativas, provoca que se endurezca cuando se calienta. Y entonces eso también, si no hay un buen cálculo de datos de corte, va a provocar problemas en el mecanizado. Por eso es muy normal que los clientes que hayan tenido experiencias con este material les dicen, es que al principio me estaba cortando bien y conforme la pieza la iba cortando, el material me iba gastando más el inserto. O me botaba el corte. O me era más difícil, exactamente. Es por este tipo de acciones que tiene o características que tiene el material, que al irse calentando va a ir
haciendo que la pieza más adelante se endurezca. Les quería recordar antes, desde que empezamos así como muy rápido, hacia la mitad vamos a hacer una pausa para que se echen agua fría en la cabeza, vayan a buscar café y se coman alguito. De hecho, pueden comer en donde estén, es válido comer, ¿verdad? Si damos permiso. Sí. Pero nosotros sí tenemos que parar un toquecito y como básicamente todos los que estamos aquí somos familia, nos pueden interrumpir en el momento que sea, si tienen alguna pregunta, si hay algo que no quedó suficientemente claro, con toda confianza nos dicen. Okay. La viruta cíclica, que es característica de este material titanio, va a provocar, o no va a provocar, sino que va a tender a la vibración y a las fracturas desde el punto de vista de herramientas. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Esto es muy llamativo. Es algo que en esta investigación que hicimos, o este refrescamiento que hicimos, nosotros teníamos muy claras las interacciones de los fluidos de corte con los materiales típicos que mecanizamos. No teníamos tan claro lo importante que es o qué tanto reacciona con los fluidos de corte el titanio. Entonces hay que tener eso en cuenta. No vamos a entrar en detalle, pero es algo que podríamos eventualmente considerar si hay algún problema de mecanizado, particularmente si ese problema es desgaste de cráter. Para los que han estado conmigo en el pasado en talleres de mecanizado, o talleres de desgaste, perdón, recuerdan que todo este tipo de desgaste, o por ejemplo, desgastes como el desgaste de cráter, sucede hacia el final de la operación inevitablemente. Si sucede al principio de la operación, inesperadamente es que hay algún problema y podríamos revisar si hay alguna reacción al fluido de corte. Por último, tal vez una de las características más importantes o que impacta más en el mecanizado es el alto contenido de carbide que tiene el titanio. Entonces, el alto contenido de carbide también, si no tenemos las condiciones de corte adecuadas, va a provocar que haya un desgaste de flancos. Byron, una consulta. Sí, dígame, perdón. Los fluidos de corte para este material deberían tener alguna propiedad específica o son muy especiales. Efectivamente, eso fue lo que descubrimos nosotros, que hay un grupo de fluidos de corte específicos para mecanizar titanio. Entonces, habría que hablar con el proveedor de su preferencia. Sí, de fluido de corte y decirle, mira, estoy mecanizando el titanio. ¿Eso que estoy usando es específico para titanio o no reacciona con titanio? Eso lo vimos, pero no le dimos mucha más importancia más allá de comentárselos a ustedes. Más ahondar, hay unos que también el titanio puede hacer combustión, entonces también el fluido nos puede ayudar a evitar que suceda en mayor chance la combustión del titanio también, la viruta. Y en algunos casos, a mí me pasó con algunos de ustedes, hace combustión, algunas aleaciones de titanio hacen combustión prácticamente espontánea. Entonces la viruta cae y alza fuego. Entonces muchos equipos que tienen los extinguidores deberían. La recomendación es que deberían de tener el supresor de incendios. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿No? Listo. Otra cosa importantísima. Sí, perdón, dígame. No, te lo preguntaba porque yo no he tenido la oportunidad de trabajar con titanio, pero sí he visto videos donde sí, como que prende la viruta. Entonces, ahí era mi consulta. Gracias. Sí, prende. Ok. Otra consideración muy importante es la máquina. Vamos a ver, el titanio es muy caro, es un material caro. Entonces hay muchas cosas que no podemos hacer con titanio, como por ejemplo scrap, es ideal que sea lo mínimo posible. Al ser un material caro, muchas de las piezas que vamos a mecanizar con titanio son piezas complejas. Entonces, tener una máquina con múltiples ejes, de 3 para arriba, sería muy importante, porque nos va a permitir muchísima más agilidad, probablemente menos operaciones más operaciones con menos herramientas, pero es algo a tomar muy en cuenta. Pero digamos que múltiples ejes no es un requisito indispensable, pero es un requisito deseable. Es una recomendación. Pero con respecto a potencia, sí estamos listos, ¿verdad? Sí. O sea, menos de 40 caballos de fuerza o 30 kilowatts
vamos a tener serios problemas. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle con algunas formulillas ahí para que vean esto, pero sí es importante que la máquina tenga suficiente caballaje porque el material titanio requiere muchísima fuerza para ser cortado. Y el problema que vamos a tener no es que no se va a poder cortar, no, sino que nos va a gastar más insertos. Bueno, eso no es un problema. En realidad, o sea, eso no es un problema. O sea, les vendemos más y punto. No, si no usan los nuestros. Lo que sí, si no usan los nuestros, sí es un problema. Lo que sí es un problema es el desgaste. O sea, yo puedo tener una máquina de 20 caballos, de 10 caballos, y la máquina corta el titanio. Sin problema. Y usted la ve que corta, y usted probablemente decir a par de payasos esos que me dijeron que no servía. No, ojo, nosotros no estamos diciendo que no sirva, nosotros estamos diciendo que es ideal que usted tenga una máquina con alto caballaje para que la máquina no sufra. Probablemente en los primeros 2 años usted no vea ningún problema, pero después usted va a empezar a tener problemas de medidas y problemas de medidas y problemas de medidas, porque el esfuerzo adicional que la máquina va a requerir para cortar el titanio le va a pasar una factura a sus guías y a diferentes componentes de tracción, y ahí es donde va a tener problemas. Entonces al final no solamente va a gastar más herramienta, sino que se va a echar la máquina, que es algo que nosotros no queremos. A mí me llamó esto la atención, que solo sean 10,000 revoluciones. Sí. El titanio no se trabaja a muy alta revolución, entonces con 10,000 revoluciones por minuto sería suficiente para nosotros trabajar titanio. Esto sí es absolutamente indispensable. Y más allá de cualquier otra cosa, nos va a ayudar a que el inserto dure más. O sea, si nosotros podemos tener un control con refrigerante de alta presión, tener un control de la temperatura que está sucediendo a la hora de mecanizar, vamos a alargar la vida útil del inserto, de las herramientas, de cualquier herramienta. Sí, cualquiera, porque en las brocas la principal razón de la refrigeración es que saque la viruta. En este caso, si nosotros recortamos virutas y queda dentro con una broca, más probabilidad de que se nos gaste el filo y se quiebre la broca. Ok, este gráfico está genial. Está genial, pero está triste. Vamos a ver. ¿Hay alguno de ustedes que tenga CAT 50, HSK 63, HSK 100, C6, C8 o C10, conos en alguna de esas denominaciones? Yo sé que todos ustedes tienen CAT 40, pero me gustaría saber si hay alguno que tenga algún cono de esos que no es CAT 40. A la 1, a las 2 y a las 3. Esto es algo complejo porque los oferentes de máquinas generalmente se enfocan en las máquinas, digamos, normales, sí. Aquí en Costa Rica. En Costa Rica el CAT 40 es uno de los conos CAT o BT 40. El cono 40 de Tupper 40 es el más predominante. Sin embargo, hay muchas limitaciones con ese cono para mecanizar materiales como el titanio. Es algo que nosotros podemos, digamos que compensar con herramienta de corte, definitivamente sí, pero vamos a perder competitividad, por ejemplo, contra alguien que tenga una máquina que tenga alguno de esos otros conos. Entonces es algo a considerar. Lo bonito que estamos haciendo esto ahora es que para el futuro, nuevas inversiones de máquina, podríamos considerar este tipo de situaciones para tomar una decisión diferente con respecto al cono. Entonces, lo que están viendo ahí, básicamente, bueno, en una columna es la fuerza de agarre del cono en newtons y en la otra columna es el equivalente en libras. Entonces pueden ver que el cono CAT 40 en términos generales tiene una fuerza de agarre relativamente baja. Podríamos compensarlo con conos hidráulicos. Con hidráulicos nos va a aportar un poquito más, pero hay que hacer compensaciones. La cuestión aquí no es voy a botar mi máquina, voy a comprar una máquina nueva. Eso no es el mensaje que queremos transmitir. El mensaje que queremos transmitir es que tengamos conciencia de con qué estamos trabajando para que podamos aplicar las mejores condiciones de corte. Este es otro dato interesante. O sea, volvemos una vez más a las consideraciones del cono. Lo que están viendo ahí es la estabilidad, la deflexión, o sea, cómo se comporta la herramienta cuando se le aplica fuerza
cómo se comportan los diferentes conos. De hecho, me parece que... Ah, sí, no, no hay ningún 40, ¿verdad? ¿Será el gris? No, no puede ser. No, no, no. No hay ningún 40, ¿verdad? No. Las comparaciones lamentablemente las hacen con otros conos, pero ustedes pueden ver que los conos más grandes nos van a dar más estabilidad. Una de las cosas que ya lo hemos discutido en el pasado, que más provoca desgaste en las herramientas es la vibración. Es que, por ejemplo, la herramienta... No, sí, el último. ¿El último 640 a 15 newtons. Ok. Sí, el último es 40, el gris. El que tiene las menores prestaciones. Pero una vez más, o sea, esto es simple y sencillamente para ilustrar la importancia de tener claro con qué estamos trabajando y cómo va a afectar nuestra operación en el futuro. Nuevamente, uno más de estos. Es que esto me llamó mucho la atención porque al final, bueno, algunos de ustedes son jefes de ficha, pero no todos. Entonces puede ser que a alguien le diga el jefe, ¿qué no está rindiendo? ¿Qué está pasando? Bueno, esta es una manera de explicarlo. Bueno, no tengo el equipo totalmente adecuado para el mecanizado que usted me está pidiendo y por eso podemos tener algún problema. Entonces, básicamente para que tengan claro eso. Esta es la parte de estabilidad de torque, igual que la estabilidad de flexión, es muchísimo mejor cuando tenemos un cono más grande. Byron. Sí, señor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Sergio Jiménez, de Corte. No sé si me escuchan. Sí, le escuchamos perfecto. Byron, esto va para lo que son las fresas convencionales también, tanto para CNC. Así es. Estamos hablando del CAT 50, ¿verdad? Sinceramente no sé, Checho. Sí, o sea, es definitivo que un cono más grande le va a dar más estabilidad y le va a dar más torque a la operación, independientemente si es una máquina convencional o es una máquina CNC. Lamentablemente el enfoque de hoy es todo CNC. O sea, toda la información que tenemos y la guía técnica que les vamos a dar al final está enfocado en máquinas de control numérico. Ese tema podríamos discutirlo después, pero ahorita es ese enfoque. Ok, muchas gracias, Byron. Con mucho gusto, hermano. Esto es de lo que hablamos al principio, la parte de consumo de potencia. Yo no sé, los que han tenido titanio en las manos o los que han estado trabajando con titanio, el titanio llama mucho la atención porque no pesa nada. Parece como un inserto de cerámica. Tiene muy bajo peso específico. No obstante, la resistencia del material a ser cortado es una de las más grandes que tenemos. Tal vez, a pesar de que nosotros trabajamos en métrico decimal, se nos haga más fácil entender 500,000 de libras por pulgada de fuerza que decir 3,100 newtons, ¿verdad? Pero imagínense, 500,000 de libras por pulgada cuadrada, esa es la fuerza que el material requiere para ser cortado, lo cual quiere decir que no es cualquier máquina, no es cualquier herramienta y no es cualquier condición de corte la que lo va a cortar. Para todas las termoresistentes, ¿verdad? Esas las termoresistentes. Sí, Monel, Inconel. El titanio puro o las aleaciones de titanio puro tampoco es que tienen una resistencia baja, porque 1,400 newtons o 200,000 libras por pulgada cuadrada, estamos hablando de que es un acero endurecido. Sí. Un acero de carbón endurecido tiene más o menos esa misma... 53, 52 Robles. Exactamente. Y este dato nosotros lo vamos a utilizar para hacer cálculos de potencia. Y es uno de los materiales que a la hora de hacer cálculos de potencia nos dan los números más grandes. Y hablando de cálculos de potencia, esas son las fórmulas. Perdón, ahí oigo como lápices y gente escribiendo cosas. No se preocupen por escribir o tomarle fotos a la pantalla, por dos razones. Una, esto lo estamos grabando, entonces después les vamos a dar la grabación a todos y la vamos a subir a redes sociales. Y dos, hay un premio al final, un regalo. Mañana es el regalo. Mañana en redes sociales va a estar una guía técnica de alrededor de 150 páginas en español sobre todo lo que estamos hablando ahorita y información adicional a lo que estamos hablando ahorita, incluidas esas fórmulas. Esta fórmula es importantísima. Digamos, antes de empezar a trabajar en cualquier operación de titanio, esto es lo primero que tenemos que entender.
Ya una vez que tengamos la herramienta definida y las condiciones de corte, tenemos que entender cuál es el consumo de potencia y ajustar las condiciones de corte de acuerdo a la potencia que tengamos en la máquina. Fíjense, me voy a volver un toque. Este valor que está ahí, el de 2400, 3100 o 1300, 4000 milímetros cuadrados, se llama KC1. Si alguno no lo tuviera a mano, nada más nos manda un mensajito, nosotros con mucho gusto se lo proporcionamos o le decimos en qué página del catálogo lo pueden conseguir. Todos los materiales tienen una fuerza específica de corte, así se llama. Igual, su proveedor de material en la ficha técnica debería de poner también esa información. 100%, 100%. Sí, de hecho, tiene razón, por eso es que Oscar está aquí. La verdad es que no está de adorno, porque no sería un adorno muy bonito. Oscar está aquí para aportar ese tipo de datos. Es mejor obtener ese número de la ficha. Yo le voy a dar a usted uno genérico, de acuerdo al grupo de materiales, pero el específico se lo tiene que dar su proveedor. Ok. Esas son generalidades. Lo que vimos es generalidades del titanio. Ahora ya vamos a entrar a hablar un poquito más de operaciones específicas. Aquí el titanio vemos que se clasifica de manera diferente. Las operaciones, no es, yo las simplifiqué a lo que típicamente nosotros utilizamos, que es desbaste, mecanizado medio y acabado, pero en titanio tienen otro nombre. Lo que estamos viendo ahí es básicamente las condiciones de corte, los rangos de condiciones de corte que vamos a tener. Así, por ejemplo, un desbaste, vamos a trabajar con profundidades de corte, que es AP, el primer dato, de 3 a 10 milímetros. Esto hablando de torneado, ¿verdad? Avances de 3 décimas a 8 décimas y muy bajas velocidades de corte. ¿Por qué, Oscar, las bajas velocidades de corte? Voy a prender el aire, ¿verdad? Porque está haciendo calor. Con permiso, voy a prender el aire. Primero también para los que son más como yo, que utilizan pulgadas, ahí están también los datos en pulgadas, ¿verdad? No nos discrimine. Aquí es prohibido usar pulgadas. No, señor. Es un país métrico decimal. Con mucha empresa que utiliza pulgadas. Pero aquí es un país métrico decimal. Ok. Ahí están las condiciones generales. Lo que tienen, las fotos que tienen ahí es los típicos desgastes que vamos a tener, que en el titanio está muy fácil, ¿verdad? Siempre va a ser, siempre vamos a requerir, bueno, en el caso de desbaste, vamos a utilizar herramientas que tengan más tenacidad y una combinación de tenacidad y resistencia al desgaste, y en las otras dos operaciones que tengan resistencia al desgaste y a la temperatura. Las velocidades cortas es por la probabilidad de que se quiebre el material y también la generación del calor. Muchísima generación de calor. Estas son las fuerzas radiales que se ejercen. Arriba lo que están viendo, perdón, son fuerzas radiales dependiendo de la forma del inserto. Entonces, mira, ahí hay un error del catálogo que no... El CNMG no es de 95 grados, es de 80 grados. No. Oh, es que es un Excel, está acomodado. No, lo está usando el corte. Exactamente, bueno. Entonces, entre más ángulo tengamos ahí entre la pieza y el flanco, vamos a tener una menor fuerza radial. Esos son los típicos insertos que se utilizan para el torneado. Estamos enfocados en torneado ahorita, de titanio. Inclusive lo que ven arriba son hasta las diferentes geometrías que Sandvik tiene. Evidentemente, el material lo ha proveído Sandvik, entonces nos vamos a enfocar en las herramientas de ellos. En torneado, CNC de 6 pulgadas para arriba, ¿verdad? No estamos tampoco enfocados en torno suizo, que en torno suizo la situación ahí sí variaría un poco y no utilizaríamos ningún inserto negativo. Jamás. Esto es más o menos cómo se componen o cómo van a funcionar en términos de espesor de pared de viruta, que ahorita vamos a hablar en detalle de eso, pero tanto productividad como profundidad de corte. Entonces, el inserto que más profundidad de corte vamos a utilizar es un inserto cuadrado. Para desbaste. Para desbaste, sí. Solamente. Exactamente.
En términos de mecanizado medio, tenemos el rombo de 80 grados y tenemos un rombo recortado que se llama Excel, es una herramienta específica para mecanizado de superaleaciones. Y los insertos redondos también tienen un rango de aplicación interesante en el acabado y en el mecanizado medio de titanio. Obviamente no vamos a detenernos a hablar de herramientas específicas. Hoy nos interesa transmitir conceptos y ya con cada uno de ustedes, en el momento que lo requieran, nos vamos a sentar a definir herramientas. Ahorita es básicamente conceptos, pero utilizamos algunos para tener una idea. Como por ejemplo este caso. Hay algunas, este fue porque nos llamó la atención particularmente. Hay una tendencia relativamente nueva a utilizar diamante policristalino, que es el PCD, para mecanizar superaleaciones, inclusive titanio. Que el PCD no es lo mismo que el nitruro de oro. No, para nada. Pues ahí hay veces confusiones en el mercado de que estoy usando que diamante es igual al nitruro, no es diferente. O sea, visualmente usted no los puede diferenciar, son negros los dos. Aquí la cuestión es, si usted lo somete a carbón, si usted corta algún material que tenga un contenido de 5% para arriba de carbón, el diamante policristalino va a reaccionar a ese carbón y se va a quebrar. El nitruro de oro no. En el caso del titanio, el titanio no tiene carbón, ¿no? Es titanio, es un material puro. Entonces, aquí sí podemos utilizar titanio, podemos utilizar diamante, y el diamante nos va a permitir utilizar más velocidades de corte. Pero no vamos a poder utilizar diamante si no tenemos refrigeración de alta presión, mínimo 70 bares, que esos son un montón de PSIs, ¿verdad? Sí. Como 1000 y pico PSIs, 1200 PSIs. Ok, vamos a ver, este video no tiene audio, entonces no se asusten. Es una herramienta que no es nueva, es una herramienta relativamente vieja, tiene unos 6 años, una carajada así. Si ven el video que se está quedando, no se ve muy bien, me avisan y yo quito el video de nosotros para que se vea ese mejor, pero espero que no. Esta herramienta nos ha funcionado en algunas aplicaciones, no solo en titanio, en varias aplicaciones donde se requieren tolerancias muy estrechas. Si ustedes se ven, aparte del tornillo y el inserto positivo, la herramienta tiene unas guías que están tanto en el portaherramienta como en el inserto que no permiten que la herramienta se mueva. Ese es un inserto típico ISO. Ese inserto típico ISO con solo un tornillito que queda montado en el portaherramienta. El otro es el sistema TR de Zambi Corman, y honestamente no se mueve para nada. Entonces, nosotros tenemos aplicaciones donde tenemos tolerancias de 5 dígitos que fácilmente se consiguen, que solamente se consiguen, porque en honor a la verdad esto es lo único que nos ha ayudado, solamente se consiguen con este tipo de portaherramientas. Con buenos datos de corte. Y buenos datos de corte, sí. Calculados por el Osquitar. Ok. Ese era un comercial. Y este es otro comercial con respecto a la importancia de la refrigeración interna. Que básicamente, en operaciones de torneado, en titanio no. Este es un video general. Esto es importante que lo sepan, pero este es un video general, entonces no está haciendo énfasis en ningún material. Una de las ayudas que nos puede dar la refrigerante de alta presión es la evacuación de viruta. Nos puede ayudar a que la viruta se rompa más rápido. En el caso de estos portaherramientas de Zambi Corman, la viruta la podemos dirigir específicamente el chorro, dirigirlo específicamente en la zona de ruptura de viruta y facilitar la zona de ruptura de viruta y hacer viruta más chiquita. Porque antes, ¿qué nos decían antes? Que la refrigeración era mucho para controlar la temperatura en el corte. Ya ahora se ha comprobado que prácticamente no nos ayuda en nada cuando la refrigeración llegue al punto donde se está cortando el material, ya se ha evaporado. No de alta presión, pero la refrigeración normal, exactamente. Entonces, con esta, la presión, ya lo que él hace, más que todo, es ayudarnos a eso, a tirar la viruta, que se quiebre. Nosotros hemos tenido experiencias con clientes en donde solamente aumentar 200 PSI en la bomba de alta presión nos ha permitido reducir 30% el tiempo de mecanizado de una pieza.
Y ahora cada vez más y más y más y más y más herramientas tienen refrigeración de alta presión. No muchísimas máquinas, lamentablemente, pero sí muchos tornos, casi todos los tornos. Sí. Hay una línea también de tronzado, que hasta el tronzado es uno de los mecanizados más difíciles de controlar la viruta. Por ende, se ha hecho la mejora de que haya tanto refrigeración por abajo como por arriba del inserto. La idea es que un chorro quiebre la viruta y el otro esté evacuándola más rápidamente. Sí, esa es una maravilla realmente, relativamente no. Oscar, largo de corte espiral. ¿Qué demonios es eso? ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? Todo fabricante de insertos tiene que darle a usted para titanio, más que todo, porque esta fórmula del SCL o largo de corte espiral va enfocado a titanio y es una vida útil recomendada de corte en metros. Entonces, si yo le compro un inserto y el inserto dice que puede cortar 100 metros en corte espiral, ¿qué tengo que hacer? Ajustar sus datos de corte a esos 100 metros. O sea que si en mi pieza el total son 10 metros, con ese inserto puedo hacer 10 piezas. 10 piezas. Sí, Sí, usted... Caballeros, y una pregunta. Sí, pregunte. Pero ese cálculo que ustedes están mencionando, que debe darlo el suplidor, únicamente es para titanio. Es decir, una pregunta típica que uno siempre está comparando con herramientas, ustedes saben, pero ¿cuánto es la vida útil? ¿Qué es lo que se espera? El tema del corte, si es que lo estoy entendiendo bien. Como para saber qué esperar uno de ese inserto. ¿Es eso más o menos lo que están mencionando? Exactamente. En la guía técnica que mañana va a estar disponible en redes sociales, síganos en todas las redes sociales, va a encontrar una lista con toda esta información, datos de corte y el SCL para esos diferentes insertos. Si no está el que usa... nada más... Perdón, Mayro, perdón, continúa. No, ¿por qué? La pregunta de don William es, ¿por qué solo para titanio? ¿Por qué solo para titanio? Ah, ¿por qué solo? En realidad lo podemos aplicar, o sea, nosotros entregamos esa información para titanio porque el titanio es muy caro y hacer scrap de titanio sale muy caro. Pero esto lo podemos hacer con cualquier cosa. Lo único que ya no es el fabricante el que le va a dar a usted las condiciones. Ahorita estoy especulando a mi mejor saber de por qué es así. Porque no lo hemos visto pues en otros materiales, porque yo me imagino que ahí es donde está el brinco suyo. ¿Por qué no me da eso para todos los demás materiales? Ok, ya le voy a decir cómo lo vamos a sacar. En titanio, la operación de titanio es bastante controlada. Es bastante controlada. Entonces, es más fácil que yo como proveedor de herramientas le diga a usted más o menos cuánto le va a durar el inserto. En el resto de los materiales, la fórmula sigue funcionando, pero nosotros tenemos que sacarla nosotros. Entonces, eso es algo con lo que algunos de ustedes se ha hablado, de la importancia de tener un sistemita donde yo tenga un control de cuánto me duran los insertos en la pieza. Pero podríamos inclusive tener esta información. De cómo sale el SCL, William, sale de un control de viruta, estudios de control de viruta que ha hecho Zambic. Normalmente, cuando hemos tenido la oportunidad de hacer ciertas pruebas con usted, ha visto que hemos hecho como puñitos diferentes de viruta dependiendo los datos de corte. Ese trabajo ya lo hizo Zambic. Porque sabe que en titanio usted no puede estar diciendo, ok, voy a hacer unas 5 piezas ahí para probar y gastar insertos para ver cómo me queda la viruta, para ver cuáles son mis datos de corte y mi vida útil recomendada. Y los rangos de velocidad de corte son muy limitados. Y recuerden ustedes, los que han recibido cursos con nosotros, que el único dato de corte que realmente tiene un impacto en la vida útil es la velocidad de corte. Entonces, lo que podemos hacer hacia el futuro es, ok, para esta pieza de acero inoxidable, nosotros podemos llevar un control estadístico de cuánto está cortando y tener esa información para posteriores piezas aplicarlo. Eso sí sería interesante. De hecho, eso fue lo que más me llamó la atención cuando vi esta fórmula, que le somos honestísimos, como siempre hemos sido, nunca la habíamos aplicado hasta el día de hoy. No. ¿Qué pasa si, por ejemplo, William, usted usa los datos de corte más arriba de lo que recomienda Zambic en el SCL? El inserto va a durarle mucho menos. Entonces, el usar el SCL correcto
le va a permitir a usted que usted vaya siempre a tener, digamos, por ejemplo, 100 metros de vida útil de ese inserto, pase lo que pase. Sí, para los demás materiales lo que nos dan son los famosos 15 minutos por filo, pero todo el mundo sabe que eso es pura paja. Ok, ¿qué podemos hacer? Y ojo, en la guía técnica, aquí nada más son ilustraciones, ya les dije, no vamos a entrar en detalles específicos de analizar piezas o cosas así, porque ese trabajo lo hacemos individualmente con algunos de ustedes, o cada uno de ustedes, perdón. Pero acá tenemos en la guía técnica, ustedes van a encontrar información incluso de técnicas de mecanizado dependiendo de la herramienta que están utilizando. Entonces aquí nada más, digamos, como para picarlos, les puse las ilustraciones de diferentes estrategias, son algunas, no me entraron todas, de las técnicas de mecanizado para diferentes piezas. Por favor, recuerden que los compas de Sandvik están aquí enfocados en las piezas típicas que son aeroespacial, que son industria médica y automovilismo. Entonces, si alguna de esas piezas no se les parece, pues es por esa razón. Pero espero que sí, pero las técnicas de mecanizado aplican para todo. Ok. Consideraciones De torneado. Se debe controlar el desgaste, perdón, puse desgaste. El desgaste de flancos en el acabado es muy importante tener un control. Una manera es, como Oscar lo dijo, tomando muestras de viruta y analizándolo, y la otra es directamente con observación del inserto. Yo pensaría que a la mitad del SSL, hacia las 3/4 partes del SSL y hacia el final. Pero es muy importante controlarlo. Volvemos al mismo enfoque del que hemos venido hablando. Son piezas, es material caro, son piezas caras, piezas complejas, entonces no nos gustaría que la pieza se nos eche a perder especialmente al final. Eso también es muy importante. Hay un riesgo alto de fractura de inserto. Eso es innato de la operación por todas las condiciones que hablamos al principio del material. Entonces, si se quiebra el inserto, esto no pasa con la mayoría de los materiales, pero en este material puede ser de que haya un riesgo de que un pedacito de inserto se fracture, se incruste en la pieza y la pieza se echó a perder. Entonces, una vez más, tratando de proteger la pieza. Es importante calcular el corte espiral o estar conscientes del corte espiral. Y exactamente. El rango que podemos tener. Cuando me refiero a calcularlo, es decir, este inserto me va a durar tantas piezas. Ok, esta pasa mucho, en realidad pasa mucho. De hecho, Oscar la cantó al principio, que los clientes lo hacen así, particularmente cuando no se trabaja con una, dos, o no se trabajan con las condiciones de corte adecuadas, o no se tiene suficiente refrigeración para enfriar la pieza. O hasta un refrigerante. O un refrigerante inadecuado, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Al igual que en cualquier otra operación, en realidad aquí no cambia, los cambios en avance no generan un mayor impacto, lo mismo que en profundidad de corte, cortar a 1 milímetro, cortar a 3 milímetros. En el único caso en donde la profundidad de corte va a tener un impacto negativo es cuando la profundidad de corte es inferior a al menos 3/4 partes del radio de la punta. Digamos que a la mitad puede ser que estemos en zona riesgosa. Lo ideal para mí es que el corte mínimo sea el radio completo. O sea, si yo tengo un radio de 8 décimas, en lo menos que vaya a cortarse 8 décimas, de ahí para arriba no pasa nada. ¿Alguien iba a preguntar algo? No. Entonces, los cambios de avance, siempre y cuando estén dentro del rango y cumplan esa condición de la que acabamos de mencionar, no pasa nada. No va a generar un mayor impacto en la vida útil de la herramienta. Pero, como lo mencionamos hace un rato, los cambios en velocidad de corte sí. Si usted usa más velocidad de corte de la cuenta, vamos a tener una combinación de problemas. Probablemente si usa menos velocidad, vamos a tener menos problemas, pero no vamos a dejar de tener problemas. Entonces es importante tener la velocidad de corte adecuada. Porque ya lo vimos en el cuadro anterior, que para las operaciones de mecanizado medio y acabado necesitamos una mayor velocidad de corte que en un desbaste. Sí. Ok. Eso fue torneado. ¿Preguntas de torneado? Más allá de las que ya hicieron. ¿No hay preguntas? Seguimos con fresado. No, perdón. Si tienen preguntas, me dicen.
Aló, sí, es que tengo una duda ahí, Byron. Sí, Digamos, no sé si me escucha. claro. ¿Con quién tengo el gusto? Pablo Bonilla. Ah, más, no. Otro que pregunte. Dígame, Pablito. Placer. Esta fórmula que vos dabas ahora para calcular lo del corte, el rendimiento, más que todo, para tener una vida útil del inserto, eso es factible, digamos, pero siempre y cuando uno mantenga el rango o trabaje siempre en el rango de las condiciones de corte que pide el inserto. Así es. O es que no me quedó un poco claro ese punto. Porque, por ejemplo, en una pieza en particular que he estado trabajando de titanio, de las condiciones de corte, más que todo en revoluciones, del mínimo yo tuve que tenderme a bajar como un 20 a un 30% más, y ahí noté que tendía a calentar menos y a rendir más la herramienta. Entonces, no sé cómo hace uno para tener un dato más claro con esa fórmula. Está perfecto y en realidad lo que usted está haciendo es compensando probablemente por falta de torque. Era entorno suizo. Sí. Sí. Pero está bien, o sea, cuando vea la guía técnica, Pablo, va a haber una hoja con la información. SSL, profundidad, avance, velocidad de corte. Entonces, nosotros ya tenemos la fórmula para ajustar. Si usted tuvo que bajar alguna de esas condiciones, también vamos a ajustar el SSL a lo que usted ocupe. La idea de esa fórmula es que usted sepa exactamente cuántas piezas puede hacer por filo de corte y no tenga broncas a la hora de las 3 capas. O sea, que no vaya a pasarse de la raya y empezar a desplazar herramientas y piezas, porque hay que tener muchísimo más cuidado a la hora de mecanizar. Ok. Igual Perfecto. eso lo podemos ver en detalle más adelante. Ok, muchas gracias. Ok. También lo que podemos ver aquí es las tres modalidades de mecanizado, el baste, el del acabado. Como se vio anteriormente en el torneado, la velocidad de corte va a aumentar relativamente con respecto al mecanizado. En un desbaste, que como vamos a más profundidad, mayores cortes, no vamos a querer generar tanto calor, vamos a tener que trabajar a una velocidad de corte menor. Ya conforme vamos buscando acabados, nosotros vamos a ir trabajando a menos profundidades, como lo ven ahí, de 0.5 milímetros a 1 milímetro, o de 2 décimas a casi 40 milésimas de pulgada en profundidad. Ahí la velocidad de corte aumenta considerablemente, casi hasta 3 veces más de lo que podríamos trabajar en desbaste. Todo esto buscando evitar generaciones de calor en excedente y tratando de que los no se desgasten. Aquí es un cuadro donde vamos a ver la referencia entre potencia, torque y revoluciones. Cómo el cambio de cada una de ellas nos va a hacer un reflejo en a la otra. Por ejemplo, si vamos a trabajar con mucho torque, después, cuando el lucillo llegue a su punto máximo, las revoluciones van a ir descendiendo conforme al torque. Esta está fantástica. La robaste, ¿verdad? Esta está fantástica, Yo le robo la siguiente. la de espesor máximo de viruta. Dependiendo del ángulo con el que nosotros trabajemos, nosotros tenemos que ajustar el espesor máximo de viruta de acuerdo a un factor determinado. Si trabajamos recto a 90 grados, que es lo que más típicamente trabajamos, no hay que aplicar absolutamente nada. El espesor de viruta va a ser exactamente igual que el avance por diente. Pero si trabajamos a diferentes grados, 75, 65, 45, 10, etcétera, sí tenemos que hacer algunos ajustes en el espesor de viruta y por ende en el avance para tener el espesor de viruta adecuado.
Ahorita Oscar les va a explicar qué pasa si el espesor de viruta es muy grande o el espesor de viruta es muy pequeño. Una vez más, junto con la información de avance, profundidad de corte, velocidad de corte, nosotros también les vamos a decir cuál es el espesor medio de viruta. O lo pueden ver en la guía técnica. O lo pueden ver en la guía técnica. Oh, aquí viene una ilustración. Okay. Básicamente lo que les acabo de decir en forma de ilustración. Cómo se comporta el espesor. Ahí a 90 grados, espesor igual a avance, no pasa nada. Y conforme vamos cambiando el ángulo, va cambiando el espesor. Ahí lo vemos, digamos que al aumentar el avance, vamos a tener una misma espesor de viruta que cuando teníamos los 90 grados. Todo esto nos sirve para hacer un corte más suave, necesitar menos torque y también que el inserto, el filo del inserto no se desgaste. ¿Qué pasa cuando el radio es menor a 60 grados? Ahí disculpen que se brincó el 60, pero ahí el radio y alto avance menor a 60 grados. El ángulo de entrada de la herramienta es menor a 60 grados. Es menor, vamos a tener un espesor de viruta más pequeño. Y eso nos permite utilizar avances más altos. Las operaciones de alto avance en titanio básicamente se comportan igual que cualquier otro material, pero hay que tener ciertas consideraciones porque más avance, más torque. Entonces, también hay que volver nuevamente a la parte de potencia y torque para garantizarnos de que lo vamos a poder lograr con la máquina. Dígame. ¿No? Sí. Esto es algo que hemos venido hablando con muchos de ustedes durante muchos años ya, que son técnicas de mecanizado. Cómo lograr programar para que el corte del inserto sea más suave, gaste menos potencia, no sufra el inserto al estar cortando. Muñequitos, hay un micrófono abierto, ahí sí me lo apaga por... Aquí lo podemos ver en operaciones, cómo es recomendado, digamos, un planeado, que es no recomendado, que es el planeado normal que hacemos con escuadras de 90 grados, sino que lo recomendado es siempre programarlo en un tipo de radio, entrar en radio, hacer las esquinas también en radio. Esto va a permitir que el inserto siempre esté cortando, que no deje de cortar durante cierto tiempo, porque nos vamos a trabajar con el espesor de viruta nuevamente, que el espesor de viruta sea continuo. Constante. Igual en las esquinas, ahí lo vemos en la superior derecha y en la inferior derecha también lo vemos cuando hay algún tipo de agujero, tratar de evitar el golpeteo. Más que todo en este tipo de, si en materiales normales el golpeteo nos ocasiona problemas, en este tipo de materiales es aún mayor el problema. Nuevamente, en esto de programación pueden apoyarse con su proveedor de software local. Estamos viendo también lo de los cortes en radio, cómo programarlos a la hora de hacer un radio en la esquina, cómo nos va a servir más con respecto al espesor de viruta. Si nosotros ponemos más del 50% del diámetro de nuestra fresa, va a estar mucho el ángulo en contacto y esto nos va a ocasionar una fuerza y una vibración extrema. Más recomendado es tener un menor ángulo en las esquinas. Por lo menos una fresa de 75% del diámetro. Y si es más chiquitita, muchísimo mejor. De hecho, hasta es más barata para hacer la esquina. Habría que ver, obviamente. Todas las referencias. No, y que estas son recomendaciones generales. Al final, a la hora de los balazos, algunos de ustedes podrán decir, sí, lo que pasa es que en el magazine tengo X cantidad de herramientas disponibles, entonces esa no la puedo hacer, no puedo hacer un cambio de herramienta para meter una fresa chiquita solo para hacer el radio. Ok, entonces
ahí tenemos que sentarnos a ver cada una de las particularidades del mecanizado, pero esto sería lo ideal. Y vamos a verlo en la parte final, cómo esto lo podemos prever desde el principio, que sería la parte genial. Eso es una parte importante, el avance central y el avance periférico. Hay muchas... Antes, déjenme preguntarles, ¿alguno de ustedes sabe si sus controles vienen predispuestos para avance central o avance periférico? ¿Alguien me puede decir cuál de los dos avances es el que está? Porque generalmente viene uno o el otro. Hay uno que es más predominante que el otro, pero eso es un setting del control en sí. Con un par que me digan si saben cuál es el que tienen, si es central o periférico. Don William Meoño, lo escojo a usted de voluntario. No, don Byron, para serle honesto, o sea, no sé no, que no creo que tenga ninguna relación con el avance de tiempo en G93, que era, digamos, estaba intentando asociarlo para verlo, porque después de ahí no pude verlo, ni siquiera con algo que haya leído. Sí, nosotros tampoco. Nosotros tampoco, en realidad hicimos la investigación posteriormente. Típicamente es avance central, pero hay algunas máquinas que lamentablemente no encontramos cuáles son, nada más hace una referencia. Hay unas máquinas que vienen preprogramadas a hacerlo en avance periférico. ¿Y qué es lo que pasa? Con el avance periférico tenemos que hacer un ajuste. Normalmente, aquí si el programador, don William, que tiene más experiencia, tal vez nos pueda ayudar un poco. En el avance central nosotros vamos a trabajar con nuestro avance por diente con G1. Cuando vayamos a trabajar con avance periférico o G2, hay que tener cuidado, porque en el avance central, el avance por diente es igual y es cero, por así decirlo. Todo el avance, tanto en el centro como en el centro va a ser cero, entonces va a dar el mismo dato del avance por diente. El avance de la mesa del avance por diente. Cuando estamos trabajando con G2 o un avance periférico, esto nos lo va a multiplicar. Entonces, si nosotros ponemos el mismo avance por diente como avance periférico, se nos va a elevar a 3, 4 veces más, dependiendo la cantidad de filos que tengamos, y nos va a ocasionar un problema. Entonces, cuando vayamos a trabajar por avance periférico, tenemos que hacer ese ajuste en el avance por diente para no salirnos de los datos de corte recomendados del ICER. El problema es más para ustedes que para nosotros, porque básicamente es que se les quiebra la herramienta entrando nomás. Para nosotros no es tanto problema porque con muchísimo gusto les vendemos más, pero para ustedes tal vez sí. Entonces, si la herramienta está empezando a cortar y ¡pum! Se quebró, tal vez parte del troubleshooting es llegar a ver si el avance que está utilizando está en G2 o está en G1. Eso sería una manera rápida de hacer troubleshooting, en vez de, porque lo que típicamente se hace es que se ajustan las condiciones de corte y eso se minimiza el problema, pero también vamos a perder productividad. Entonces es algo divertido de revisar. Esa es otra de las cosas que nosotros no habíamos visto en ninguna otra documentación de Zambi Corman hasta el día de hoy, que la vemos en esta guía de aplicación de Titanic, que está muy buena. Y que queremos compartir con ustedes. Entonces, tampoco es que lo hemos visto en la práctica, para serles totalmente honestos, pero sí nos llamó la atención y queríamos compartirlo. Y a William en realidad lo eché al agua porque yo ni siquiera sabía, nunca había visto esta carajada en ninguna parte. Y sabemos que está horrible. No. O sea, yo, hay artículos en esa revista, Machine Shop, donde hablan de las consideraciones de avance que uno tiene que hacer. Por ejemplo, ya sea un cilindro o un agujero, si lo vamos trabajando con la periferia, el avance del cálculo cambia. Yo estar haciendo una espiral interna o externa. Entonces porque inicialmente lo que pensé era que estaban hablando como una especie de código especial o algo así ya puntual, por eso mencioné el G93. Pero sí me llama la atención porque de hecho estaba buscando en ese momento la condenada revista, pero no encuentro la bendita página. Pero creo que es una hora así, más allá de un código. Oh, mándamela, por favor, para ver, leer yo también. Listo, Byron. Ya te lo mando. William. Ok, fresado
no es muy salvaje. Yo creo que vamos a comprar, loco, ¿verdad? Fresado no es muy, digamos, el titanio es muy, no, es que no quiero decir sencillo porque los que ya trabajaron titanio me van a mandar al carajo y no, esa no es la intención. Ya lo hacen mucho, pero hoy no. Tampoco quiero decir que no es complicado, lo que pasa es que es como más directo, la aplicación es muchísimo más directa, hay muchas herramientas que ya están hechas, fabricadas específicamente, hay montones de herramientas. Si hoy nosotros nos enfocamos en ver herramientas específicas, cada una de las herramientas específicas para mecanizar titanio, puede ser que metamos más ruido de la cuenta. Recuerden que el énfasis de hoy es entender la aplicación de mecanizado en términos generales y después discutir con cada uno de ustedes aplicaciones específicas. Evidentemente, si alguno al final quiere discutir alguna aplicación específica, con muchísimo gusto, le podemos entrar. Ok, ahora vamos con la parte de taladrado, que no deja de ser también importante, especialmente porque en algunos casos puede ser que sea la última operación de todo el mecanizado y ahí se nos quiebra la verdad. Bueno, la última siempre va a ser el roscado normalmente. O roscado también, sí. ¿Y por qué no hablamos de roscado? Porque es muy básico. Ah, sí, ¿alguien nos preguntó? Recomendado, no. Recomendado, metiendo aquí la cuñita, 3000. Es lo más recomendado. Hay ciertos machos ya para este tipo de superaleaciones, porque normalmente los que han usado 3000 y machos saben que pasar el macho es mucho más rápido que el 3000, pero la seguridad que da el 3000 no te la va a dar el Y en el términos de macho. productividad también, ¿verdad? Sí, también. Dura más un 3000 Una que 3000 que un macho. Ok, hay tres posibilidades. En realidad, esto aplica para cualquier material. Esto que estamos aquí, las superficies no planas, que estamos viendo las superficies no planas, aplica para cualquier mecanizado de cualquier material. Entonces, si tenemos una superficie plana, evidentemente las condiciones de corte que sacamos son las condiciones de corte que se aplican, no pasa nada. Pero con la superficie convexa, tampoco pasa nada. Nosotros consideramos una superficie convexa como si fuera una superficie plana. Entonces, las condiciones de corte originales sirven. Si tenemos una superficie cóncava, tenemos que ajustar a 1/3 del avance que calculamos para una superficie plana. De 1/3 a 1/4, dependiendo del ángulo, si la superficie está inclinada. Entonces, si tenemos una inclinación de 3/4, tenemos que utilizar, si tenemos una inclinación de 2 grados, tenemos que utilizar solamente 3/4 del avance, y conforme nos acercamos hacia los 90 grados, que es la superficie más plana, podemos utilizar 1/3 del avance. Y cuando vamos a taladrar sobre una superficie curva, vamos a utilizar solamente 1/9 parte del avance. Ahora, esto en realidad nosotros lo hacemos, digamos que de manera automática. Cuando nosotros vemos un plano, vemos el tipo de superficie donde vamos a ingresar y aplicamos estas correcciones, estos factores de corrección. No obstante, yo lo puse porque quería preguntarles. Esto ustedes lo usan a menudo, porque muchas veces ustedes nada más compran la herramienta y nosotros no vemos el plano, no vemos la pieza, o no trabajamos directamente sobre un plano, simplemente se compran las herramientas o se tiene la herramienta ahí para diferentes piezas. Eso es algo que típicamente consideran cuando las superficies son irregulares, aplicar correcciones en el avance. ¿Algún guatemalteco que me diga? Solo uno. ¿Algún tico que me diga si aplican estas consideraciones a la hora de taladrar superficies no planas? Si no, yo escojo a alguien. Pablo Bonilla. Otro que está dormido. No sé si me escuchan. Sí. Perfectamente. Al menos en torno a lo que son brocas Barreno, no me ha tocado hacer algo similar. Normalmente he pensado que en broca Barreno, digamos, el inserto central
que yo lo llamaría, digamos, como una guía, siempre tiene que tener contacto en el material. En lo personal nunca me ha tocado, digamos, hacerlo en una aplicación así, donde tenga una concavidad o X. Digamos, en el caso mío, a nivel personal, no me ha tocado, pero no sé qué tan veraz o si hay un comportamiento súper diferente al no tener, digamos, tangencia en el inserto central. Sí, básicamente. O más que todo por eso es, digamos, este bajonazo, obviamente, en el avance. Exacto. Básicamente la entrada, ya una vez que estemos dentro del agujero, ya podemos sacar un momentito la broca y volver a entrar con todas las condiciones. Esto es básicamente para proteger los insertos, particularmente el inserto periférico que vos hablaste, de que se vaya a quebrar. Digamos que no, esto no es una exigencia, es simplemente para que las herramientas duren menos, pero, perdón, duren más. Se le salió el vendedor. Sí, no, al contrario, yo siempre quiero que las herramientas duren más, no menos. Pero básicamente esto es para que las herramientas duren más, que no se vaya a estar jodiendo el inserto periférico. Si no son muchos agujeros, no son muchas piezas, pues probablemente no se note. Pero sí era algo que queríamos compartir con ustedes. Ok, perfecto. Aquí viene Pero ya está, ahí está considerado en esos portaherramientas el largo, el diámetro, y veo que el cuadro A es diferente a la posición del inserto por ser la superficie cóncava. Ya viene considerado con esos avances el largo del portaherramienta. Sí, el largo en este caso no va muy influyente, porque como dijo Byron, es solo para que ingrese un poco la broca para hacer una base plana, por así decirlo, y que ya él pueda trabajar a los datos de corte recomendados. De hecho, esto también lo hacemos cuando hacemos taladrado profundo. Idealmente una broca piloto y posteriormente la broca larga. Nosotros hacemos 25% del agujero con un 50% del avance, sacamos por completo hasta el final, hasta el inicio del agujero, y después entramos con el 100% de avance. Eso nos garantiza concentricidad en el agujero y nos garantiza también una mejor vida útil de la herramienta. ¿Sí? Okay. Pregunta. Reforzando eso que usted está diciendo, si yo ya tengo un agujero previo y después quiero utilizar la broca barreno, no sé si puede devolver la firmina anterior. Ya trabajaría con el recuadro B. ¿O me equivoco? Con el recuadro B. Digamos, yo tengo un agujero ya hecho, pero previo, pero voy a pasar un agujero más grande con una broca barreno, pero la superficie es recta. No es como, digamos, la B que es cóncava. Pero en ese caso, ¿qué aplico? Igual el recuadro B, o aplicaría el concepto de entrar con la broca, digamos, como un G1, un avance más despacio para hacerle un pequeño nido y ya después empiezo con PEC o avances más rápidos. ¿Cómo trabajaría yo ahí en ese caso? Si tiene suministro refrigerante interno, yo ingreso, o sea, si hay un agujero previo y la superficie es plana, porque vea que en el B la concavidad es más grande que la broca, que ahí es donde tenemos el problema, ahí realmente donde estamos previniendo el problema. Pero en el caso suyo, usted va a tener un agujero previo que es más pequeño que el diámetro de la broca, entonces podemos entrar full avance. Si tiene suministro de refrigerante interno, ni siquiera hay que hacer PEC. Sí, ahí lo que está evitando en el cuadro B es que como la cóncava es más grande, que baile la broca dentro. Entonces que no vaya alineada. Exactamente, todo esto son aproximaciones. Entonces son aproximaciones. Ya una vez que usted tenga el diámetro de la broca, en ambos lados de la broca tenga suficiente carne, suficiente material, entonces ahí ya puede trabajar al avance que calculó al principio, al 100% de avance. Todo esto son aproximaciones. Oh, qué bonito, este tema despertó las pasiones. Ahora otro. Por número 1, 2 o 3. ¿Cuál es uno? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Izquierda 1, centro 2, derecha 3. ¿Cuál es el mejor? La mejor viruta. La mejor viruta. Estripan la barra de... A la puta, pero si están con teléfono. Se desmutan. Se desmutan. Bueno, el que está con computadora estripa la barra de espaciadora y nos dice 1, 2 o 3.
¿Cuál de esos es el mejor tipo de viruta de acuerdo a ustedes? Por un premio. 1. Ajá, 1. ajá. Elabore respuesta. 1. ¿Alguien que contradiga a los del 1? ¿Alguien que quiera decir Para mí dos? era del centro. ¿Quién es para mí? Yo, Graving. Gravy, la del centro. ¿Alguien con la 3? No, para mí es la 1. ¿Para quién es la 3? La 1, la 1. La 1. Hay alguien que lo puso en el chat. Denme un toque para ver el chat. La 3. F. Álvarez. F. Álvarez, la 3. Ah, perdón, Pablito, no estamos viendo los... Los chats. Sí, supongo yo que ya se escucha mejor porque iPhone 06. iPhone 06, yo sé quién es iPhone 06. ¿Quién es iPhone 06? Una amiga suya. Una amiga mía. Hola, amiga. Pero ya me imagino que se escucha mejor. Ok, vamos a descubrir cuál es el mejor. Okay. O sea, solo que dijo 3 no pegó. En honor a la verdad, la fotillo está engañosa, pero sí. Siempre vamos a buscar, en cualquier material en realidad, vamos a buscar la viruta más pequeña, la que sea más fácil de evacuar, la que sea más fácil de mandar al depósito de virutas, etcétera, etcétera. En el caso de la viruta aceptable, y esto es interesante porque algo del trabajo que nosotros hacemos, cuando hacemos optimización con alguno de ustedes, es estar fijándonos en la viruta. Con los que ya tenemos muchos años de trabajar, ustedes han visto que muchas veces agarramos la viruta cuando está fría y la tiramos ahí en una parte y estamos viendo, porque la viruta nos habla mucho. En la foto del centro, hay unas cuantas virutas cortas como la primera foto y unas virutas largas como la tercera foto. Entonces, cuando ya empezamos a ver las primeras virutas largas, ya eso es un signo de desconfianza. Ya ahí está pasando algo. En brocas no tenemos algo como el SCL. Lo mismo en algunos insertos de fresa, sí, pero no todos los insertos de fresa. Y no lo tenemos para las fresas convencionales. Entonces, a partir de la observación es que nosotros vamos a determinar cuántos agujeros puede hacer una broca o cuántas pasadas puede tener una fresa. Entonces, es importante. De hecho, observación de virutas es parte de un curso que dimos hace un tiempo, ¿verdad? Toda la parte de observación de virutas para diferentes materiales. Ver el color, ver la temperatura con que salen, el tamaño. Sí, lo que pasa es que probablemente el que dijo que la viruta número 3 dice, es que esta semana solo estoy cortando 10, 20 y que me salieran así sería fantástico. No dijimos que estas eran virutas para ti. Ok. Entonces, una pregunta. Pregunte. Con el tema este de las virutas, por un tema de desgaste, pasar del escenario 1 al 2, ¿es posible o eso nada más sería más tema condiciones? Puede ser por supuesto, desgaste. por supuestísimo. Ya rompe virutas. Por supuestísimo, claro. De hecho, eso es lo que usted va a ver. Usted ve las virutillas chiquitillas y después empieza a ver que las virutillas empiezan a crecer y ya eso es algo de alarmarse. Especialmente si usted consideró que la broca iba a ser 100 agujeros y a los 50 agujeros ya empieza a haber virutas más largas que las del principio. Y ahí sí hay un tema de alarmarse. Vean que esto ha sido algo recurrente, ¿verdad? Tener un control estricto, una vez más, por el tipo de piezas que se mecanizan en este material, lo caras que son, lo complejas que son. Generalmente son piezas que no se mecanizan en muy poco tiempo, son piezas que llevan mucho. De hecho, tiempos de ciclo. En suizo, algunas de las piezas que nosotros cortamos en suizo, en titanio, los tiempos de ciclo son de varios minutos, ¿verdad? Yo no recuerdo una pieza, algo muy chiquitillo. La más normal, sí, minuto 30, minuto 20 por ahí. Pero ya hasta más. Ah, o sea, esas de las que se usan en la espalda, los tornillos. Son larguísimos. Entonces sí. Entonces vamos a entrar a la parte final, que dicha que vamos rapidito, al menos ni recreo les vamos a dar. Es la parte de planeamiento.
esto es algo que hemos hablado muchas veces, muchos casos, y que cada vez tiene más importancia. Hoy, inclusive nosotros estamos trabajando ahorita, todos los que están aquí van a tener la primicia, estamos trabajando en aplicaciones que van a empezar a tomar información de las máquinas. Lo estamos haciendo ahorita con impresoras 3D. Estamos tomando información de los trabajos de la impresora, de los ciclos de la impresora, de voltajes, de amperajes. Tenemos alrededor de 250 diferentes puntos de datos, data points, de la operación de la máquina. Los estamos guardando en una base de datos para posteriormente hacer evaluaciones, para posteriormente tomar decisiones, impedir errores, por ejemplo, en la máquina, impedir trabajos fallidos, etcétera, etcétera. Lo mismo en una segunda etapa lo vamos a hacer con máquinas de control numérico también. Y se empezó con impresoras 3D porque tienen menos data points. Y eso, Byron dijo, tienen 250 data points. Sí, que son poquitos. Sí, esto, ¿verdad? digamos, también es parte. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué están haciendo esos babosos con la parte de inglés? La empresa de Oscar Smart Metrics, que ha estado trabajando con equipos de fútbol y con la parte de sensores, algunos de ustedes lo han visto. Eso es parte de los desarrollos o de la experiencia que hemos estado teniendo con los jugadores de fútbol, la estamos trasladando también a equipos de impresión y posteriormente también máquinas de control numérico, en manejo de datos, infraestructura, un montón de cosas que nos han favorecido, que hemos aprendido y ahorita lo vamos a trasladar a ustedes. Entonces, en un futuro cercano, nosotros vamos a tener suficiente información de una operación de mecanizado de cualquiera de sus máquinas para poder determinar, viendo información, muchísimas cosas. Por ejemplo, ¿qué falló si hubo un fallo? Podemos inclusive correr modelos de machine learning, ¿cómo se llama esto en español? Machine learning. No sé, solo en inglés. Solo en inglés. Pero eso es para hacer modelos de predicción, digamos, para decirlo de alguna manera. Y podemos predecir cuánto va a durar, cuánto pueden gastar de herramientas en una pieza particular o en un material particular. O podemos inclusive darnos cuenta de cómo se está moviendo el torque de la máquina y a partir de lecturas de torque de la máquina, decirle al operario, mandarle una notificación al operario, algo va a pasar con tal operación, con la herramienta número tal, fíjese, o párela. Cuando hacen ustedes pruebas, como lo dice el punto 2, la estrategia mecanizada, el probar cómo un planeado normal y un planeado en entrada de curva va a reflejar diferente funcionamiento en la máquina. Exactamente. Entonces, montones de cambios de material, por ejemplo, vamos a ver un material de proveedor A en términos de torque, de amperaje, de voltaje, de potencia de la máquina. O sea, la máquina nos va a hablar directamente con datos cómo se está comportando con un material de proveedor A versus cómo se está comportando con un material del proveedor B. Toda la parte de almacenamiento, les soy honesto, es relativamente sencilla. Ya lo estamos haciendo con las impresoras. Como dijo Oscar, lo empezamos con esas porque es más fácil. Posteriormente nada más es aumentar la capacidad y ya está. Y la parte de análisis, que lo hacemos con los jugadores de fútbol y muchas otras cosas todos los días, también es relativamente sencilla. O sea, teniendo la información, probablemente la parte más complicada de obtener toda esa información y almacenarla, y tener suficiente información para hacer todos estos gráficos y hacer reportes, o sea, se van a volver locos. Y vamos a tener muchísima más facilidad para hacer el planeamiento. Esta parte del planeamiento es algo que hemos venido predicando desde hace muchísimos tiempos. Me acuerdo que a finales de los 90 hasta hicimos unas calcomanías que las pegamos en algunas máquinas. ¿Al final de qué? De los 90, me parece. En el 2000 también lo hicimos. Los 2000 también lo hicimos, sí. O los imanes de los 2000, por ahí. Sambi le llamaba correctos desde el principio, le ha cambiado montones de veces el nombre. Ahora lo está enfocando también a la hora de seleccionar equipos. Esto también es una manera o un procedimiento para seleccionar equipos, para comprar máquinas. Vamos a hablar de cada uno de los 5 en detalle, pero los menciono rápidamente. No, mentiras, vamos a mencionarlos en detalle. Más fácil.
Cuando hablamos de análisis de condiciones previas, nosotros tenemos que tener conciencia de qué máquina tenemos. Y cuando hablamos de conciencia de qué máquina tenemos es cuántas condiciones, cuántas revoluciones, si tiene suministro de vibrante interno, si tiene suministro de alta presión, cuál es el torque máximo, cuál es la potencia máxima, etcétera, etcétera. Todas las características que tenga la máquina, que sean importantes, cosas que tal vez... Que tenga los supresores de incendios. En el caso de mecanizado de titanio, pero cosas que tal vez ninguno de ustedes le tenga importancia, pero que ya nosotros hemos tenido un par de chascos en el pasado, es la calidad del suelo en el que está la máquina. No es lo mismo tener una máquina de varios miles de kilos sobre una superficie de 30 centímetros de concreto versus una superficie de 1 metro de concreto. Las diferencias son abismales. Definitivamente que una máquina en 30 centímetros de concreto gasta más herramientas que una de 100. 100% comprobado. Y si no lo creen, nada más se meten a Google. También, antes de cortar una sola viruta, yo debería tener claro cuáles son los features que yo necesito para esa pieza. O sistemas de sujeción. O sistemas de sujeción en términos generales. Exactamente. Si, digamos, en el caso de máquinas de 5 ejes, la parte de features es mucho más compleja. Que no le pongan una prensa normal, hay prensas especiales para 5 ejes. Para aprovechar todos los lados. También, ya lo hablamos al principio, la capacidad del husillo, qué tanta potencia tengo en el husillo, qué tipo de husillo tengo, qué limitantes tengo. Importantísimo, importantísimo conocer el material. Inclusive, con algunos proveedores aquí, nosotros les hemos recomendado a algunos de ustedes que los amenacen y que les digan, necesito que me mande la ficha técnica certificada. Si usted me miente la ficha técnica, entonces yo le voy a cobrar a usted los problemas que tenga. Porque muchas veces hemos visto que bajan las fichas técnicas de internet y las mandan sin que sea necesariamente la ficha técnica del material que usted está adquiriendo. Entonces es importante hacer esa conciencia. Muy decentemente decirles, miren, necesito que por favor esta ficha técnica sea del material que yo le estoy comprando. También entender el tipo de componente. Cuando hablo de tipo de componente es para industria médica, es para industria aeroespacial, es para industria automovilística, ojalá que algún día la tengamos en masa, etcétera, etcétera. El tamaño de la pieza. Y esto, el viernes estábamos con una de esas, ¿verdad? Demandas de calidad. También si la pieza necesita 3 ejes, necesita 4 ejes, necesita 5 ejes, ¿cómo va a ser más fácil? Todos sabemos que una pieza de 5 ejes se puede hacer hasta una fresadora de 3 ejes, perdón, pero la facilidad va a hacer la diferencia. Demandas de calidad de acabado. Demandas de calidad de acabado. Ahí tenemos que ver mucho la rugosidad, la tolerancia. A veces se les va a ir un 0, ven 2 ceros y eran por favor, 3 o 4 ceros más. El que ya pasa de los 30 años, cuando va a leer un plano, póngase anteojos o véalo en una lipa o lo que sea. ¿Una qué? Lipa, de esas que hacen más grandes las cosas. Porque ya nos pasó el viernes que el cliente nos dijo 005 y nosotros hicimos una prelista de herramientas en base a la foto que nos mandó y después fuimos a revisar el plano y resulta que era 405 y ya ahí cambia completamente las herramientas que nosotros teníamos planeadas para esa operación y es una medida crítica. Entonces sí es muy importante tener claro los acabados y las tolerancias de la pieza. Ojo, antes de cortar una sola viruta. Todo esto tiene que estar listo antes de cortar una sola viruta. ¿Qué sigue? Las estrategias de mecanizado. Ver en detalles la pieza. ¿Ya aquí puedo cortar? Ya ahí no, todavía no. Me avisa cuando puedo cortar. Okay. Todavía no. Ok. Limitaciones. ¿Qué limitaciones tenemos? Con herramientas. Si necesitamos alguna herramienta especial, traerla. Si tenemos algún torque especial en la máquina. Los métodos de mecanizado, si vamos a programar normal o si vamos a utilizar alguna de las técnicas modernas para ayudar a la máquina y a la herramienta. Herramientas disponibles. ¿Herramientas disponibles es lo que yo tengo en el taller o lo que voy a necesitar para hacer CRT? Las dos. Las dos. Ahí es donde empezamos con los apagafuegos y procesos adicionales que si después
de mecanizado hay que rebabiar la pieza, o si hay que analizarla, si hay que hacerle algún proceso extra o pasarla a otra máquina todavía para hacer otro tipo de mecanizado, todo eso hay que tomarlo en cuenta antes de empezar a cortar. Ah, todavía estamos cortando. No. ¿Ya, O sea que- ¿Ya quiere empezar a cortar usted? Sí, porque eso es lo que me Ya, gusta. ya se pero, hubiera echado la pieza. sí. Y entonces aquí yo puedo pedir las herramientas antes y no andar, digamos, ya tener la pieza montada en la máquina y había una herramienta que no había considerado yo y no está en el país. O hay que hacerla especial, no Solo 3 semanas. Solo tenía 2 y una se quebró. Solo tenía 2 y una se quebró. El concepto de herramientas, esto es muy importante. Cada herramienta, aunque queramos hacerla multifuncional, tiene su espectro, su funcionamiento principal, ya sea para desbaste, para acabado, qué tipo de operación, si es para agujeros, si es para planeados, la potencia que va a necesitar esa herramienta para trabajar y el torque. A veces es recomendable utilizar herramientas como la que se ve ahí en la imagen, abajo a la izquierda, de múltiples filos, pero lamentablemente la máquina no tiene las características necesarias para que funcione. ¿Qué nos pasa? Ya varios clientes han tenido esta experiencia con nosotros, que nos dicen que quieren una herramienta tal vez como esa, y nosotros decimos, no se la podemos vender porque por su máquina se va a trabajar como si fuera una herramienta de 4 filos normal, porque no podemos poner la herramienta a trabajar adecuadamente como se debe. Sí, definitivo. ¿Y ahora sí podemos cortar? ¿Sí? No, todavía no. ¿Por qué no? Y pues no hemos calculado. Ah, bueno, está bien. No se puede cortar. Y este es el punto 4. ¿De cuántos? De 5. O sea, yo creo que hasta el puro final es que vamos a empezar a cortar, me parece. Hay que tener en cuenta con las herramientas y con los datos de corte los tamaños. La relación de cuántas veces el diámetro podemos profundizar una herramienta, cuánto de AP podemos utilizarla, cuánto del voladizo, que es muy importante. Hay clientes que le dan más del 100% del voladizo recomendado a una herramienta y después dicen que por qué no funciona. ¿Por qué vibra tanto? No, por qué vibra tanto. La geometría, a veces están utilizando geometrías o rompevirutas que no son adecuados para la máquina o para la operación. Para el material. Para el material. El paso, también, ahí puede ser que alguien multiplique el avance, ¿verdad? El paso de unos machos. Eso no es correcto. El largo de corte es muy importante, eso que mencionaba yo, cuántas veces por el diámetro nosotros podemos cortar, ya sea en brocas principalmente esto, o a veces la broca tiene la capacidad de largo de corte de 20 milímetros, pero por la fórmula de cuántas veces el diámetro podemos perforar hasta un agujero de 15 milímetros. Esos otros 5 milímetros que sobra de la herramienta es para que la viruta se logre evacuar adecuadamente. En términos prácticos, aquí yo digo, en el punto número 3, voy a usar herramientas de carbide, voy a usar herramientas de 3 filos, voy a usar herramientas de 4 filos, voy a usar herramientas de 90 grados. Una shell, una broca insertada. Exactamente, una broca sólida. Y aquí ya especifico cuál de esas herramientas es y cuáles son las condiciones de corte. Exactamente. Y todavía no corto. Todavía no corto. Y ahora sí. Ahora sí, ahora entramos todavía un pasito antes de cortar, que es simular y programación CAM. Aquí vemos ya lo que son rutas de mecanizado, la dirección de corte, si va en posición, contraposición, las entradas y salidas Énfasis en entradas. de mecanizado, posicionamiento, dónde vamos a colocar las herramientas, cómo vamos a colocar la pieza en la máquina. A veces hay máquinas que tienen el espacio muy reducido, entonces al poner una herramienta en el ATC,
cuando haga el cambio puede ser que nos choque con la pieza, entonces hay que tener cuidado de esas Pues cosas. sí, el reacomodo de herramientas en el ATC puede ahorrarnos minutos. O sea, sin cortar absolutamente nada, reacomodándolas mejor. A veces hay clientes que la herramienta 1 y la herramienta 2 están como 3 espacios lejos, todo eso va haciéndonos perder segundos. Tratar de colocar siempre las herramientas en función a su utilización en el mecanizado. También alternativas ventajosas, si podemos utilizar una herramienta especial que nos pueda hacer diferentes operaciones, todo eso, irlo teniendo. También ahora... Alta presión. También los software tienen la ventaja ahora de poder simular, entonces normalmente todos los proveedores como Sandvik y otras marcas ya te dan el archivo 3D de la herramienta y lo puedes poner en el software y simular antes de mecanizar. Y ojo, este planeamiento lo hacemos en conjunto varias personas. Vean que está involucrado quienes venden refrigerante, está involucrado quienes venden material, estamos involucrados nosotros, que ustedes nos honran con comprarnos las herramientas, están involucrados probablemente en menor escala quienes vendió la máquina, porque ya la máquina está ahí, ya las características están, pero tal vez haya que preguntarles algo por ahí. También quien les da soporte con el software también está involucrado ahí. Ese es un trabajo en conjunto. Nosotros, con muchísimo gusto, ya con muchos de ustedes lo hacemos con mucha regularidad, pero ese es el procedimiento que típicamente nos gustaría seguir antes de cortar una sola viruta, tener todas estas cosas definidas. Si esto es importante para cortar un pedazo de 10-20 de aluminio, va a ser sumamente más importante para cortar materiales como el aluminio y las aleaciones súper resistentes. Entonces, si no está completo el procedimiento en algunos de ustedes, entonces tomen esta información y traten de completarlo, y si nosotros les podemos ayudar con algo adicional, con muchísimo gusto. Ustedes saben cómo es, estamos a la orden, pero sí es muy importante tener esto claro. Y al final de cuentas, lo que hemos visto, vamos a ver, voy para 29 años vendiendo herramientas de corte. El viernes cumplí 47 años y tengo casi 29 años de vender herramientas de corte. Puta, en 29 años yo les puedo decir con toda honestidad, si arrancamos al revés, si empezamos a cortar, siempre vamos a terminar pagando más. Si invertimos unos cuantos días, un par de días en hacer todo este planeamiento antes de empezar a cortar cualquier cosa, las cosas son diferentes, y los que lo han hecho, muchos de ustedes que lo han hecho lo saben que es así. Entonces hay que tomarse el tiempito para hacer este planeamiento, y al final de cuentas encontramos un montón de cosas y hacer conciencia de qué equipos tenemos. A la de menos estamos pensando hacerlo en una máquina y terminamos dándonos cuenta que nos conviene hacerlo en otra máquina. Montones de cosas, montones de cosas. Ok, ya vamos a terminar. Esta es la guía que va a estar disponible mañana en redes sociales. Si alguno no tiene redes sociales o no se puede meter ahí a esa página que es el blog de Tooltech, donde se puede descargar. ¿Va a estar en las redes sociales, Facebook, Instagram y LinkedIn, o va a estar en el blog? En todo lado. En todo lado, a partir de mañana. Como a las 6 de la... Bueno, de hecho, para ustedes que son compas, si se meten al blog ya, yo lo subí hace un rato, entonces ya lo pueden descargar si alguno está quemando fiebre por cortar titanio. Pero al chile, si quieren meterse ya, pueden meterse ya, lo pueden descargar, lo pueden ver ahí mismo en el blog. De hecho, ya que están ahí, gasten unos 5 o 10 minuticos viendo todas las demás guías técnicas que hay, porque hay un montón. Me interesa mucho que los que utilizan máquinas de control numérico vean la de mecanizado digital para que vean hacia dónde vamos. Pero hay mucha información interesante ahí. Los que ya lo usan, fantástico, y los que no, para que empiecen a utilizarlo. Ya va a estar ahí. Todo lo que hablamos hoy está en la guía técnica. Otro montón de cosas más están en la guía técnica. Hay mucha información de herramientas específicas. Entonces, si alguno de ustedes revisando la guía técnica tiene alguna duda, por supuesto, estamos a la orden. Y si alguno, después de leer su guía técnica, quiere hacer un examen, nos dice, le podemos pasar un link para que haga un examen de titanio. Sí. A ver qué tan valientes son. Ok. Preguntas.